hago lo que ustedes me dicen. Micrófono algo. Sí, es que para grabar. Ok, ahora sí vamos a empezar a grabar. ¿Ya aprendido? Ahora sí. Ok. Bueno, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al octavo foro en materia internacional desde el enfoque de género, a la Fundación Escuela Feminista del Sur Argelia Laya. Hoy tenemos una ponente, compañera historiadora y además comunicadora social, a quien le extendemos la felicitación más cordial por el Día del Comunicador y la Comunicadora Social en Venezuela. Y además agradecemos su presencia acá en FENSUR. Hoy nos acompaña la directora de Relaciones Internacionales de FENSUR, Osiris Pollo, y bueno, los compañeros y las compañeras de las direcciones de divulgación y de investigación de nuestra fundación. En función del avance de nuestro proceso con estos foros que venimos haciendo desde finales del mes de abril, vamos a dar inicio con la reseña curricular de nuestra invitada especial, María de Jesús Daza-Bonnier, quien es licenciada en Historia y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela, es magíster en Historia por UNEARTE, ha sido investigadora en la Academia Nacional de la Historia, en el Ministerio de la Cultura, en el Centro de Estudios Simón Bolívar, donde actualmente cumple su labor como investigadora, también en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Está cursando el doctorado en la Universidad de las Artes en Historia y ha sido articulista y ponente en eventos nacionales e internacionales en su área de formación, que es la historia económica y social. Finalmente, y no menos importante, nuestra ponente del día de hoy, María de Jesús Daza-Bonnier, no solamente es integrante de la red de historiadoras de Venezuela, sino que además es su fundadora y principal promotora. Así que le damos la bienvenida y la apertura para que conversemos hoy sobre la reivindicación de las luchas históricas de la mujer venezolana. Buenos días, jóvenes. Le comentaba a Aura que este es un tema bastante complicado. En primer lugar, bueno, un saludo para FENSUR, un saludo para todas las autoridades del Ministerio de la Mujer. Realmente siempre me ha parecido sumamente interesante el tema de la formación en esta área. Creo que el tema de la formación es importante para todos. Yo me considero una eterna estudiante. Cuando hablamos de la reivindicación de las luchas históricas de la mujer venezolana, nos podemos remitir a diferentes épocas históricas. Cuando yo estaba pensando en la ponencia, así empiezo desde la época precolombina. Empiezo desde la independencia, porque también en la independencia tuvimos una participación bastante importante, muy larga. Inicio de la República, no es demasiado. Hasta que me decidí por lo que realmente fue el detonante de las luchas fuertes y reivindicativas de la mujer venezolana, que se inician en el siglo XX a partir de la famosa generación del 28, que fue una generación que hizo historia porque alzaron la voz contra una dictadura que tenía ya en ese momento 20 años y que era una dictadura que había atrasado bastante el país, como era la dictadura del general Juan Vicente Gómez. A raíz de este momento se empiezan a desarrollar además en Venezuela una serie de cambios sociales, económicos. Los políticos estaban un poco rezagados, pero como había un movimiento político bastante fuerte en el mundo, que era el inicio de la Revolución Rusa, que se había dado en 1914 y que ya estaba arropando el mundo, todo lo que tenía que ver con esos movimientos por el socialismo y por la búsqueda de mejoras para los trabajadores se venían diseminando. Nosotros por nuestra parte estábamos iniciando el momento
de mayor auge de la industria petrolera. A partir de 1921 la industria petrolera superó a la agricultura en Venezuela y ya nos convertimos, de hecho, en el primer exportador de petróleo del mundo. ¿Qué significó eso? Ya todos esos también ustedes lo deben manejar, que toda la fuerza laboral que trabajaba en los campos pasó a la industria petrolera, pero pasó a la industria petrolera en unas condiciones bastante deplorables. Y es allí donde se inicia el movimiento sindical más fuerte que tuvo Venezuela en su historia, que fue la formación de los movimientos sindicales en la industria petrolera, que tienen dos detonantes bien importantes, que son el de 1928, que es de estudiantes, y el de 1936. El momento donde se inician las primeras huelgas en Venezuela, algo que no se había visto antes, y con ello iniciamos los movimientos y luchas por las reivindicaciones laborales del pueblo venezolano. Las condiciones de la mujer en la industria petrolera eran mucho más deplorables que las del hombre, porque aun y cuando nuestros campesinos convertidos y devenidos en obreros en la industria petrolera estaban muy mal pagados, el área en la cual se desempeñaban las mujeres, además de ser el área de los servicios como la cocina, la enfermería, había un problema sumamente grave, gravísimo, que lo podemos ver en el libro La cultura del petróleo del profesor Rodolfo Quintero, que era un grado de prostitución bastante grande, porque era algo que venía con la industria, era inherente a la industria. Nosotros como país nunca habíamos vivido un momento tan grave. Entonces el siglo XX es el detonante de las luchas reales, de las luchas por la reivindicación de los derechos de la mujer. Ese es el primer momento. Hay un segundo momento en el cual nosotros podemos conseguir estos avances en todo lo que tiene que ver con las luchas de la mujer, que es específicamente el tema de el periodo entre guerras. Bueno, aquí les tengo unos datos bien importantes que los tengo como dato curioso. Dato curioso. En el plano jurídico, el proceso más importante en este periodo de inicio del siglo XX es la ampliación de los derechos de la mujer en la reforma del Código Civil de 1904, el cual contempló, entre otras cosas, el divorcio, 1904, que establecía la plena disolución del matrimonio no como una simple separación. Sin embargo, es importante el dato curioso porque la mujer, la pareja podía divorciarse, pero la mujer no podía quedarse con la patria potestad del hijo. Entonces, ¿qué sucedía? Que no existían divorcios porque las mujeres preferían quedarse con la pareja que tenían, porque si no, el esposo les quitaba los hijos. Entonces, este es uno de los problemas que viene al caso. No es una reivindicación como tal porque a la larga no dio el resultado que se quería. Bueno, vamos a ver si les tengo otro dato curioso. Entre las mujeres que ustedes también conocen muy bien, que fueron las que dieron la cara por todos esos movimientos de las luchas de la generación del 28, conseguimos a la muy conocida Carmen Clemente Travieso, que también trabajó el tema de las luchas de la mujer en la independencia. Creo que fue la segunda mujer que trabajó este tema, porque la primera fue Teresa de la Parra, la segunda fue Carmen Clemente Travieso. Tenemos a Isabel Jiménez Arraiz, Carmen Gil, Milagros García Maldonado, Luisa Teresa Bellustini, Aurora Lesman, Antonia Palacios, Josefina Juliat, María Teresa Castillo, Carmen Victoria Corao, Totonia y María Luisa Blanco, entre otras. Todas ellas aparecen en el libro rojo de los comunistas de nuestro presidente López Contreras, que tenía una fijación con los comunistas. Más tarde, a la muerte de Juan Vicente Gómez, nosotros como país vamos ya abriendo las puertas
Para muchos historiadores y para muchos conocedores del tema de los procesos y de las fases históricas, se puede decir que el siglo XX, y siempre se dice que el siglo XX venezolano empezó a la muerte de Juan Vicente Gómez en 1936. Nosotros, yo tengo mis diferencias con respecto a este tema. Sin embargo, lo que sí se puede ver es que se empieza a abrir las compuertas de lo que es la participación política. Uno de los avances que realiza López Contreras es que abre las puertas a la conformación de nuevos partidos políticos. Y allí salimos de aquel famoso bipartidismo del siglo XIX, que eran los liberales y los conservadores. Ya había nacido en la década a principios de los 30, nace el Partido Comunista, y a raíz del Partido Comunista, que es el primer partido moderno, se van dando cita otros grupos políticos, tanto de lo que nosotros llamamos actualmente izquierda y derecha, que también empiezan a conformar sus grupos en miras de empezar a visualizar lo que nosotros conocemos hoy como el juego democrático. Sin embargo, en aquellos momentos, además de los partidos políticos y los sindicatos de los cuales les hablé anteriormente, también se empiezan a desarrollar movimientos de organización, y entre ellos es bien importante los movimientos de organización de las mujeres, algunos de los cuales eran llamados las federaciones. La forma de organización para aquel momento eran las federaciones. Entonces, podemos hablar de federaciones, asociaciones de mujeres que ya empiezan a ver la posibilidad de poder lograr aquí en Venezuela derechos civiles, específicamente hacia la mujer y el niño, porque empezamos así, mujer y niño, mujer, niño, familia, que ya se venían desarrollando en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, en parte de Europa ya había un desarrollo en cuanto a los derechos de la mujer. Entonces, existía la Asociación Cultural Interamericana, que estaba construida por venezolanas radicadas en Nueva York, y en los últimos años del gomecismo se inició la Agrupación Cultural Femenina. Ya hicimos los últimos años del gomecismo, pero realmente es el último, pues en 1935. También podemos dar cuenta de la Asociación Venezolana de Mujeres, la Asociación por el Mejoramiento de la Madre y el Niño, la Liga Nacional de Pro Presos, o sea, en pro de los presos, porque existía el tema de los presos políticos, y las que llevaban y siempre las que han mantenido la información sobre los presos políticos han sido las mujeres. La Sociedad Protectora de la Infancia, la Asociación Cristiana Venezolana de Mujeres Trabajadoras, entre las más representativas. La mayoría de las dirigentes de todos estos partidos políticos, además de representar estas organizaciones, estas fundaciones y estos tipos de movimientos, también eran militantes. Allí también podemos encontrar nombres bien importantes que estuvieron como en la punta de lanza de lo que fue la huelga del 36, y en las organizaciones, como es el caso de Olga Luzardo, que es una de las mujeres fundadoras del Partido Comunista de Venezuela. Olga Luzardo, sin embargo, siempre tenía una definición con el tema de la iglesia, y en verdad que ella tenía bastante razón. La iglesia siempre ha tenido mucho que ver con el tema de la pérdida de los derechos de la mujer. Con su permiso, me tomo un poquito de café. Todo esto que le estoy dando porque ya lo hablé. Ya me lo sé de memoria. Claro, aquí estamos necesitando. Bueno, podemos decir que a partir de la década de los 40 este tipo de organización se sigue profundizando en áreas políticas, en labores de agitación, debate, formación, donde se resalta la conferencia preparatoria del primer Congreso Femenino Venezolano, actividad organizativa de la Agrupación Cultural Femenina desarrollada en el Ateneo de Caracas del 13 al 16 de junio de 1940.
con la participación de nada más y nada menos de 700 delegadas por todo el país. Y lo importante de aquí, por eso tengo aquí, bueno, no puedo saber los puntos específicos de la agenda, pero aquí los tengo. Los puntos específicos discutidos son bien interesantes porque son igual salario por igual trabajo sin distinción de sexo. Es importante porque todavía, hoy día, es un poquito complicado. Todavía hay temas rezagados en nuestro país con respecto a eso. Reforma de todas las leyes y códigos que colocan a la mujer en situación de inferioridad con relación al hombre. Hasta la década de los 80, todavía, yo recuerdo cuando yo era una muchacha en la Universidad Central de Venezuela, cuando se reformó el Código Civil, que la mujer estaba representada por su marido, todavía en esa época. Reforma del artículo de la Constitución y de la ley electoral a fin de que la mujer tenga el derecho al voto, solo con las restricciones que se imponen al hombre. Lucha contra la discriminación de hijos ilegítimos, existían los hijos legítimos y los ilegítimos. Lucha contra esta discriminación por la obligatoriedad de los padres a contribuir en el sostenimiento de sus hijos, sean o no legítimos, y simplificación de los trámites y facilitación tanto del matrimonio como del divorcio. Esta conferencia también, ya en esta época nosotros como mujeres veníamos trabajando y desarrollando bastantes temas que aún nosotros no hemos resuelto, como el tema del aborto, ya se trabajaba en esa época. Y es bien importante otra cosa que pudimos ver y que se ve más adelante y que ha sido bastante estudiado, que es la burocratización de las mujeres que estaban al frente de todos estos movimientos. Más adelante se fueron insertando en todo lo que era el gobierno central como representantes de diversas áreas. Y hay algunos estudios sociopolíticos que nos indican que este fue un movimiento que se hizo a propósito y que se inició aquí en Venezuela, como muchos de los experimentos que hizo el sistema aquí en Venezuela. Este fue uno de los temas que se trabajó en el periodo posterior a Evangelista, Marcos Pérez Jiménez, Marcos Evangelista, que fue la búsqueda de la pacificación, porque es algo así, pues. Los movimientos femeninos por los derechos de la mujer eran tan fuertes y fueron sumamente fuertes hasta los años 80. Y el sistema siempre ha tenido maneras de sofocar este tipo de actividades subversivas, porque eso para el sistema, un sistema patriarcal como el sistema en el cual nosotros vivimos, por lo menos esta conferencia en 1940 con 700 mujeres en el Ateneo de Caracas, es un ejército, un pequeño ejército que puede hacer mucho y que puede hacer mucho daño al sistema patriarcal. Sin embargo, yo puedo ver, y lo he comentado en otras ocasiones, que las luchas de las mujeres han disminuido. Yo no sé si ustedes lo ven, pero yo veo que a pesar de que nosotros, y bueno, estoy en la casa del Ministerio de la Mujer, pero luchas fuertes por reivindicaciones de la mujer, como las que se desarrollaron en el siglo XX, aún han bajado su contundencia. Ya no es tan contundente. Tenemos la reforma del Código Civil del año 1942, y tenemos aquí, yo me voy a pasar, bueno, allí en el 42 se discuten mesas de trabajo como la mujer y el sufragio, mujer, hogar y ciudadanía, mujer y municipio, problemas de los niños, mujer indígena y mujer de la posguerra, mujer obrera. Sin embargo, yo me voy a ir directamente a la ley, al resultado de todas estas luchas, que es la reforma del Código Civil de 1986. Aquí ando por la década del 50. ¿Por qué razón? Porque allí es donde se logran las verdaderas luchas. Y yo anoche, cuando estaba revisando este material, tenía allí a mi hija y le digo: mira, mami, es impresionante cómo puede hacer una bulla
un resultado que nosotros, 1982, que nosotras generacionalmente, nosotras las que estamos aquí, casi todas somos, a excepción de la joven, casi todas somos de la misma generación. En la década de los 80, por lo menos yo siento que nosotros éramos como más liberales que nuestras hijas y que nuestras nietas, que las muchachas ahorita adolescentes. Yo veo que entre las jóvenes y las adolescentes hay mucho más sumisión y hay mucha más tendencia a vivir bajo las normas. Nosotras no, nosotras éramos mucho más liberales. Cuando yo me casé, yo no quise, mira que el apellido de tu marido, no, bueno, yo tengo mis dos apellidos, mira que tal, yo no, y yo fui rebelde, yo no me casé por la iglesia, yo no lo hice porque a mí me protegía una ley, que además era una ley de mi generación, que era la reforma del Código Civil aprobada en julio de 1982, que fue solicitada por la Federación Venezolana de Abogados, con 120.000 firmas que llegaron al Congreso. O sea, ya aquel ejército de 700 mujeres se había convertido en un ejército de 20.000 mujeres solicitando su derecho. Si el ejército de 20.000 mujeres, de 700 mujeres ya era una amenaza, un ejército de 20.000 mujeres firmando por sus derechos ya es peor. ¿Qué se logró? Igualdad jurídica entre esposos. Se logró igualdad jurídica de los progenitores respecto a sus hijos e hijas. En el caso de protección de los menores se estableció la igualdad de todos los hijos y las hijas. O sea, la desaparición del término de hijo legítimo e hijo ilegítimo. Por lo tanto, se introdujeron un conjunto de cambios tales como: la mujer no está obligada a seguir a su marido. Importante. La residencia conyugal será establecida por mutuo acuerdo de la pareja. La mujer no está obligada a usar el apellido del marido, y a mí eso me pareció genial. Se establece la administración común de los bienes conyugales, por lo cual su comercialización debe hacerse con el consentimiento de ambos cónyuges. El adulterio se juzgará en igualdad de condiciones tanto al hombre como para la mujer. Esto fue sumamente importante porque antes de 1982, finales del siglo XX, el hombre podía y tenía el derecho, si él quería, de matar a su mujer si él pensaba o tenía alguna sospecha de que ella le era infiel, y él no pagaba condena. El hombre no pagaba condena por matar a la esposa si ella le era infiel. Si en cambio, si la mujer conseguía al hombre que era infiel y lo mataba, ella sí iba presa, ella sí tenía pena y sí iba y cumplía con cárcel. Te podrás imaginar el tamaño de esa fachatez. Se elimina la discriminación jurídica de los hijos e hijas nacidas fuera del matrimonio, entre otros avances. Entonces, lo que yo puedo visualizar y hago énfasis en estos últimos puntos es que fueron más de 70 años de luchas que empezaron con contundencia en la década del 20 del siglo pasado y terminaron jurídicamente con el cambio del Código Civil, que era un código punitivo hacia la mujer. No hago referencia en este momento al tema de los avances que se han hecho en la Revolución Bolivariana, porque creo que nosotros también tenemos que reivindicar, y parte de lo que el objetivo de esta ponencia es eso, reivindicar las luchas de la mujer, porque fueron luchas grandes. O sea, lo que se logró no fue poco, y lo que se logró fue porque se luchó, porque había unión, porque había unidad entre las mujeres. Y otro punto bien importante que hace referencia a toda la bibliografía y la documentación que nosotros conseguimos sobre el tema, y no solamente lo que conseguimos, sino lo que recordamos, porque somos de esa generación, es que era una lucha por igual de mujeres, independientemente de su ideología. Allí estaba sentada en el escaño del Congreso Argelia Laya, al lado de Sonia Gambatti, al lado de, o sea, eran las mujeres de la izquierda,
Angelina García Ponce, o sea, era un grupo bien importante de mujeres, tanto de la izquierda como de la derecha, que se sentaban juntas, que participaban y hacían todo su trabajo político juntos, porque lo que importaba eran los derechos de las mujeres, o sea, más allá del tema ideológico y del tema de partido, era una militancia, la militancia por los derechos de la mujer. Y yo pienso que eso hay que reivindicarlo. O sea, nosotros tenemos que sentarnos siempre en la mesa, todas juntas, en sororidad, para luchar por nuestros derechos. Y voy a decir un solo punto sobre el día actual, porque sé que nosotros hemos avanzado muchísimo en este tema. Sin embargo, nosotros ahorita tenemos que sentarnos en la mesa y revisar el tema cultural, porque el tema cultural es bien importante. Nosotros hemos visto que por medio de todo lo que es la industria cultural, hemos retrocedido en cuanto a la visibilización y la cosificación de la mujer. Nosotros si nos ponemos a ver todo lo que es la cultura del narcotráfico, que es lo que se está viendo en los medios de comunicación, la mujer es un objeto. Nosotros hemos visto cómo es preponderante el cuerpo de la mujer por sobre su intelecto. Cuando nosotros vamos a muchos, eso es lo que se está viendo, que en muchísimos espacios no te piden el currículum. Tú vas a un espacio y lo que te ven el pelo, te ven el cuerpo. Entonces, no, currículum ¿para qué? No, ella. A mí no me hace falta, porque yo, gracias a Dios, que ya tengo más de 60 años y ya yo tengo mi vida hecha. Pero es bien doloroso que estemos volviendo a ese punto en el cual, cuando lo importante es tu formación, lo importante es quién eres como ser humano, lo importante es tus valores, se esté viendo ese punto que a la mujer se le está valorando por el tamaño de sus medidas. Y eso no puede ser. O sea, nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María de Jesús Daza Bonnier, nuestra ponente el día de hoy. Bien importante este relevamiento que muchas veces, ayer lo estábamos comentando en la Escuela de Derechos Humanos, hay cosas que nosotros pensamos que los tenemos más o menos sabidas y por sabidas más o menos manejadas. Y una de las cosas que nosotros no tenemos aprendidas son justamente los procesos de lucha de los contingentes de mujeres venezolanas, ¿verdad? No solamente en función de alcanzar derechos a nivel jurídico, sino todos los derechos que se fueron alcanzando en la práctica, en el todo social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y últimamente, tal como lo manifestó nuestra querida camarada, desde el punto de vista cultural. Quizás ahí es donde está la mayor lucha, efectivamente, en lo cultural, porque lo cultural implica, digamos, las formas como nosotros estamos creando o co-creando y reproduciendo nuestras formas de ser y estar. Incluso en este punto tan importante que tiene que ver con la militancia. Militar por las causas de la mujer venezolana no implica la asunción o la adopción de una pertenencia política particular, sea esta de izquierda, de centro o de derecha. Significa tener conciencia, y creo que eso es uno de los aspectos supremamente importantes planteados por María de Jesús hoy, es tener conciencia de que hemos sido un grupo social históricamente vulnerado, históricamente sometido, históricamente invisibilizado, y que necesita justamente por esa deconstrucción cultural volver nuestros pasos como el ángel de la historia, ¿verdad? De Walter Benjamin, para revisar nuestra historia reciente y ver lo que hicieron nuestras madres
lo que hicieron nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, que tuvieron una impronta mucho más terrible y profunda de los estertores del patriarcado que lo que vivimos nosotras en los años 80 o los años 90. Y con todo, digamos, el peso social, el peso eclesiástico y sobre todo y fundamentalmente el peso político y el peso jurídico y cultural, estas mujeres sacaron sus banderas y dieron la cara por sus hijos, por sus familias, por sus vecinos y fundamentalmente por Venezuela. Hay que verle la cara, por ejemplo, a este grupo de mujeres, estas asociaciones de mujeres que se empezaron a agrupar en pleno proceso del gomicidio. Y cuando nosotros abrimos nuestros libros de historia, ahí lo que encontramos es a puros hombres pertenecientes a la generación del 28. Pero muy poco se nombra y se destaca la cantidad de mujeres que mucho antes que esa generación del 28 salieron a darle la cara a Juan Vicente Gómez Chacón para decirle: no queremos este sistema de opresión o de doble opresión. Me recordaba mucho la experiencia, y creo que esa es una tarea que tenemos que hacer, me recordaba mucho la experiencia de estas mujeres que trabajaron, que se organizaron para defender los derechos, primero para reclamar los derechos de los presos políticos, y para defender los derechos de sus allegados presos políticos, pero también las de ellas como dolientes de esos presos políticos, como un precedente de lo que nosotros conocemos hoy como las abuelas y madres de Plaza de Mayo en la Argentina, que hasta han sido reconocidas para ser merecedoras del Premio Nobel de la Paz, y no nos hemos detenido a nivel regional, pero muchísimo menos a nivel interno, a nivel venezolano, a darnos cuenta de lo que nosotros tuvimos aquí en pleno siglo XX y en pleno proceso de una real dictadura. Una dictadura que además se acabó solo con la muerte de Juan Vicente Gómez Chacón. Y después, por supuesto, vino la de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, y después vino en los procesos represivos de la Cuarta República. Entonces, tenemos que discutir, creo que esa es una tarea que podemos hacer también en conjunto, no solamente institucionalmente, sino nosotras como mujeres, y también los hombres despatriarcalizados, que aquí hay unos cuantos representantes, discutir justamente los caminos que a partir del siglo XX y del impacto de ciertas ideologías que ni son de izquierda, que ni son de derecha, sino que son artificiales, producto del desarrollo del sistema capitalista, que no solamente trabaja en lo económico, sino que también trabaja en lo cultural, los pasos o los retrocesos que hemos dado. Creo que esa es una gran tarea que tenemos que hacer, no institucionalmente, o no solamente institucionalmente, sino como interesados en realmente erradicar los espacios de dominación, erradicar los espacios en donde el patriarcado sigue haciendo, se sigue haciendo presente, y sobre todo en los espacios en donde el capitalismo planta sus banderas y se niega a retirarse de allí. Bueno, este proceso, o todas estas palabras, también las estoy haciendo para darle paso a la segunda parte de la intervención de nuestra ponente, que va a tratar un tema súper interesantísimo, además, tú me avisas. Además, en conexión con los hermanos colombianos, ¿verdad? Y el Centro de Estudios Históricos Simón Bolívar y el Centro Nacional y el Centro de Estudios Históricos. Tú nos avisas de eso. Yo creo que es interesante porque estamos en otra conferencia que es anterior a la mía, que también es bien importante. Para concluir, lo que se está haciendo